tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, buen lunes, buen inicio de semana para todos. Y pues el fin de semana ha estado algo ajetreado con todo esto que estamos viviendo del COVID. El gobernador del estado el día de ayer hizo pues algún señalamiento con respecto a que pues se está manteniendo, digamos, la situación del COVID en el estado. No ha habido así un incremento sustancial como el que se esperaba para efectos de poder apretar ese famoso botón de emergencia. Pero bueno, pues pese a lo contrario, lo que percibimos algunas personas es que pues cada vez son más conocidos, cada vez son más familiares que están padeciendo este problema del COVID, aunque las autoridades digan que pues esto se está manteniendo y sobre todo me llama la atención que pues que le tira otra vez a los medios, ¿verdad? Pero para ello vamos a hablar aquí con nuestros especialistas y doy la bienvenida a Claudia Rebeca Reynoso. ¿Cómo estás, Becky? ¿Qué tal? Buen inicio de semana a todos. Excelente. Osvaldo Monos, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien, muchas gracias. Aquí listos para iniciar una semana muy candente. Excelente. José Ángel Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues con el gusto de saludarles, iniciando semana y como bien lo dice Osvaldo, cada vez más candente, como que se acercan los tiempos político-electorales, ¿verdad? Así es, más de efervescencia. Carlos Reyes, ¿cómo estás? Un gusto, saludos a todo el auditorio y sí, efectivamente se va a poner muy candente el tema, muchos temas políticos y a partir de aquí todo se convierte en electoral. Definitivamente, y bueno, pues son los tiempos que nos tocan y bueno, vamos a ver cómo se comporta esta semana que va a estar bastante movidita al parecer en algunas esferas. Pero bueno, vamos al tema. El día de ayer el gobernador del estado pues hizo este anuncio que aparentemente estamos bien, realmente estamos bien en este manejo del COVID o porque también pues dio golpes otra vez a Hugo Gatell, ¿verdad? Adelante, ¿quién desea tomar la palabra? La dama. La dama, venga. Gracias, Becky, gracias, caballeros. Adelante. A ver, hay que recordar que desde el fin de semana pasado, el viernes, cuando nos pusieron en semáforo rojo, el gobernador salió y tuiteó y señaló que era injusto que a Jalisco lo tomaran y que cambiaran las mediciones para ponernos en rojo. Lo que es cierto, Alberto, y tú lo señalabas, lo platicábamos antes de iniciar el programa, es que cada vez conocemos a más gente conocida con COVID. Es cierto, hay más gente que se está viendo afectada por esta pandemia y que este botón de emergencia que el gobernador anunció hace una semana y media, pues al final de cuentas, aquí lo comentábamos, yo siento que fue como una llamada de atención a la gente de que si no nos resguardábamos, si no tomábamos las medidas de sanidad que nos estaba pidiendo, pues iba a activar ese botón que puede ser muy riesgoso porque son 14 días de un paro total, incluyendo el transporte público. Y sale el gobernador el fin de semana a decir, vamos bien, el tema hospitalario, seguimos en un buen nivel, en el tema de casos, a pesar de que pues ya tenemos más de 20,000 con las pruebas radar, no me refiero nada más a lo que señala lo nacional, y con las muertes, que lamentablemente es un tema que ya se superaron las 1,100 muertes, pues también es complicado, pero se tienen que cumplir dos factores, y han habido mensajes, videos, de que el botón se va a aplicar, decían que el miércoles pasado, luego decían que este lunes, que se iba a presionar el botón. No, hay dos condicionantes para aplicar ese botón y no hay ahorita elementos que lo vayan a activar. Yo creo que por esta semana podríamos estar tranquilos de que no se active ese botón. Es mi comentario. Recuérdanos cuáles son las dos condicionantes para la aplicación del botón. La incidencia de 400 casos por millón de habitantes en una semana, lo que implicaría tener 700 casos 5 días continuos de casos confirmados, y están hablando de prueba radar, Jalisco, es decir, que podríamos llegar a esa estadística, y que lo hospitalario llegará al 50%. Ahí estamos todavía entre un 25 y un 30, que creo que es el soporte y la base del gobierno para tratar de no activar ese famoso botón de emergencia.
En cuanto a esa incidencia que menciona, según la información que nos proporciona el gobierno del estado, dice que estamos en 300 casos por millón de habitantes. Entonces, en ese momento estamos en ese punto. Y en cuanto a las camas, estamos en un 26.1%, es decir, hay ocupación de 714, quedan 655 para cumplir la meta de 1,369 camas, que implican el 50% de la ocupación hospitalaria, que son las dos condicionantes para efecto de poder aplicar ese botón de riesgo. Que bueno, yo cada vez que salgo a la calle, que son las veces que he tenido que salir, me he fijado que hay muchos lugares, establecimientos que continuamente están violando las reglamentaciones de sanidad y que están pues alterando esa situación y están poniendo en riesgo obviamente a su personal y a la gente que acude a estos lugares. Sí, Becky. Una precisión, Alberto, nada más es llegar a una de las condicionantes según el primer mensaje del gobernador, ¿eh? O se llega a los 4. Sí, eso es el inicial. Pero ya ves que aquí como el Big Brother cambia cada semana o cada día. Las reglas cambian, ¿verdad? Sí. José Ángel, te veo con ganas de participar. Sí, es que también iba a ir en este sentido, como bien lo señala Becky. Ahora ya no sabemos si es las dos condicionantes o solamente una. A mí me preocupa la incidencia de casos, esta del número de casos por millón de habitantes, porque es la que está creciendo realmente. Sí. Y ahora sí, ya estamos en 300. Llegar a 400 por cada millón de habitantes no está lejano. ¿Qué va a suceder en caso de que se llegue a eso? ¿El gobernador se va a sostener o va a buscar mejor otra alternativa, algún pretexto? Ese es el gran problema en el que nos encontramos, que tanto en lo local como en lo nacional, pues seguimos entre la disyuntiva de la salud y la economía, y de repente como que juegan con ambos factores, que mejor nos hablen claro y que nos digan, señores, ya no se va a cerrar la economía porque no se puede y porque esto sería más fatal, y mejor cuídense ustedes, porque si no ya no va a haber camas y a ver cómo le hacen. No los vamos a atender. Yo preferiría un mensaje así de claro y directo para que la gente entienda y que le caiga el 20, aunque la responsabilidad individual no existe y ya ha quedado comprobada. ¿Qué me preocupa también? Bueno, pues ese manejo político. En efecto, Hugo López-Gatell el pasado viernes anunciaba que Jalisco pasaba, junto con otros estados, a semáforo en rojo. Esto implica el nivel máximo de alerta, y no nada más de alerta, sino también de restricción. Sería cerrar nuevamente la mayoría de negocios de nuestro estado. ¿Qué hizo el gobernador? Bueno, salió y dijo, hagan con su semáforo lo que quieran. Con responsabilidad y solidaridad vamos a salir adelante, y hoy ya hay cosas que no tienen remedio. López-Gatell sigue haciendo su agenda política. Es lo que nos decía el gobernador desde el viernes por la noche, advirtiendo entonces que él no va a acatar que estamos en semáforo en rojo, cuando en realidad primero el gobernador nos amenazaba con cerrar sectores si se cumplía uno de estos dos criterios del botón de emergencia. Insisto, como que le están dando más a lo político, a que se golpean, a que se cuidan, y a lo económico, pero la salud la estamos dejando a un lado. Por eso mucha gente ya no cree, cuando en realidad, bien lo decías, Alberto, cada vez vemos más casos cercanos o a nuestro alrededor. Yo les puedo compartir, un tío mío falleció el pasado viernes a consecuencia de COVID-19. Creo que ya les había compartido en otra ocasión de un amigo que igualmente falleció, de otros 2 amigos que con sus respectivas esposas se encuentran cada pareja en sus casas, resguardándose porque tienen COVID. Y así todos podemos platicar anécdotas y casos de personas cercanas o de nuestro alrededor. Los propios medios no se han escapado, pero no entendemos a las autoridades, no las entendemos la realidad. Esto es como... Osvaldo, venga. Esto es muy similar a como cuando compras un carro y que te dicen que lo lleves al servicio a los 3 meses o a los 60,000 kilómetros, ¿no? O sea, la primera que caiga. Y aquí el detalle está en que el gobernador vuelve a ser el que era antes de la visita de López Obrador. El gobernador agresivo, el que se ponía acá, yo las puedo todas. Viene el presidente de la República y resulta que hasta lo quiere, ¿no? Y luego se va y otra vez ya lo deja de querer y volvemos a ese doble discurso, ¿no? Ese juego en el que no sabes si hacerle caso uno al otro. A final de cuentas, lo venimos repitiendo desde hace semanas, esto es meramente político en muchos aspectos y buscan cada uno tener un propio reflector
porque las elecciones están cada vez más cerca y se necesita estar moviéndose para todos lados, le cueste lo que le cueste, y ya vimos que lo que menos están pensando es en la sociedad, porque como unos abren una cosa, luego al rato hacen la otra, lo que está haciendo Nuevo León, que ellos ya hicieron su cierre total de muchas cosas. O sea, cada quien está buscando algo para beneficio propio y lo que tienen completamente olvidados a la sociedad civil. Carlos Reyes, tu comentario. Bueno, sí, gracias. Definitivamente coincido. Creo que debemos de tomar mucho en cuenta que el tema federal y estatal es la principal lucha política, como bien lo dicen, pero creo que sí debemos de tener responsabilidad, como lo dijo José Ángel, de decir, bueno, pues prefiero un mensaje bien armado en el cual nos digan, no va a haber absolutamente camas si nos descuidamos, y que nos presenten los casos con la gravedad que son, o sea, y no por una cuestión de morbo, me refiero a que pudieran decirnos qué se siente, cómo se ve, cómo se vive, porque en ese aislamiento en el que se dice que se queda el familiar encerrado en el hospital y que no lo puedes ver, no, creo que ese punto es el que no nos queda claro, el alto sufrimiento de lo que debes de sentir, para que tengamos la responsabilidad. O sea, en este momento sí necesitamos sentirle miedo, respeto, o sea, ya no se trata de autoridades, como lo dice Osvaldo. Tenemos que pensar a nivel social. Y además la nueva normalidad habla de que tenemos que andar con el cubrebocas, en algunos casos con la careta, guantes, lavarse las manos. Ya no he visto información al respecto. Ya no se ven estas campañas publicitarias en las que te dicen quédate en casa, cuídate, la sana distancia. Vas al súper y sí, ya la gente ya no está queriendo respetar la sana distancia, tienes que voltear y decirte, oye, hazte un ladito, ¿no? Entonces, definitivamente, la decisión que está tomando el gobernador de volverse a pelear después de la visita del presidente, sí causa, digamos, algo estruendoso, ¿no? No creo que sea nada bueno ni para el Estado ni para la Federación, porque finalmente nos va a pasar como en otros momentos. Van a llegar las elecciones y ¿a quién vamos a elegir? ¿Al menos peor como antes? ¿No vamos a tener alguien que de verdad tenga la capacidad para tomar decisiones en firme? Sabemos que cada estado tiene su propia soberanía, pero también deben de buscar el consenso. Si son 32, no nos pasa, no se van a pelear con todo un Congreso, no se van a pelear con todo el Senado con un peso político distinto, sino tienen que tener una materia de diálogo, materia de conversación, deben de tener resultados. ¿Por qué no nos han preguntado los ciudadanos? No los he visto con la tecnología haciendo una encuesta real sobre cómo nos sentimos. Todas las encuestas tienen que ver con lo político electoral, pero ¿por qué no nos preguntan realmente cómo vemos sus decisiones públicas, si estamos de acuerdo en cómo están llevando las cosas, y que nos dejen opinar? Porque finalmente los que estamos de a pie somos los que realmente vamos a sufrir el tema. Finalmente ellos también son humanos, y si les da y desgraciadamente se mueren por el COVID, entonces, ¿qué va a suceder? O sea, también el hecho de que un alcalde, el que un gobernador, el propio presidente tuvieran un problema de estos, equivale a que las decisiones públicas no tienen control y desestabiliza totalmente a los estados, ¿no? Entonces, sí, en resumen, digamos, yo creo que es una buena decisión cerrar definitivamente ciertas cosas, como lo veníamos haciendo al principio de la pandemia. A lo mejor no un cierre total, pero sí decirles, a ver, escuelas no va a haber escuelas, no va a haber oficinas de gobierno para trámites digitales. O sea, algo que nos den la certeza de que están haciendo algo de manera correcta, y que las decisiones que van a tomar entre el Estado y la Federación tengan que ver en resultados. Ya no queremos ver los ciudadanos la pelea, la lucha de me dijo, no me dijo, es irresponsable Gatell o yo soy irresponsable. O sea, no se trata de eso, se trata de decir, estas son las decisiones que tomamos juntos y así nos vamos a ir. Esto quiere decir entonces que, como dijo el presidente, nos cayó como anillo al dedo esto del COVID. No, yo creo que lo que dice Carlos, dos cosas me gustaría comentar. Uno, que estamos con el botón de emergencia la semana pasada cuando anuncian
apertura de más cosas, de zoológico, de academias culturales, academias deportivas, o sea, y uno no entiende ese mensaje, o sea, por un lado, lo que decía José Ángel y Carlos y también Osvaldo, o sea, creo que todos coincidimos en que no es claro el mensaje, nos deben de decir mejor, ¿saben qué? La situación ya no es soportable y a partir de mañana se cierra, pero traemos un mensaje de emergencia y luego nos dicen, se van a abrir todas las actividades al aire libre, incluso hasta terrazas al aire libre. Y esto de las historias, de conocer historias que nos lleven a motivarnos o a señalar que sí está pasando algo muy grave. Ayer, en un medio de comunicación sacó una historia que a mí me llamó mucho la atención, como dice Carlos, de una chica que perdió a su papá y a su mamá en menos de una semana porque murieron de COVID en el Estado de México. Se te enchina la piel a leer la parte de su historia y uno se pone a pensar. Hace días nosotros tuvimos problemas en el medio de comunicación donde trabajo porque también se presentaron casos, no somos exentos, pues, estamos trabajando. A mi hija le dio dolor de cabeza y lo primero que pensé es, si le llega a dar, ¿qué va a pasar con mi hija? ¿Me la van a quitar 14 días? ¿Voy a estar con ella? ¿No voy a estar con ella? Creo que nos tenemos que poner en esa parte para entender que también está de nosotros cuidarnos más. Sí, nos hace falta ser tal vez más empáticos con todas las situaciones que estamos viviendo y de la gente que está a nuestro alrededor. Osvaldo, te escuchamos. Sí, definitivamente esta es una situación en la que debe de imperar obviamente la lógica y el sentimiento y la razón de ciudadanos de decir, quiero que las cosas estén bien. No hay otra fórmula. Sabemos perfectamente que nos han dicho, quédate en casa, la sana distancia, que evitemos el saludo, que usemos el cubrebocas, pero se sigue viendo que la gente cada vez es más apática, lo están olvidando. Vas a algún lugar y para poder entrar te lo venden, ¿no? O sea, ¿quieres? Te lo vendo, o sea, y en la calle andas como si nada. La situación es lamentable y nos damos cuenta, por ejemplo, en el transporte público, que vas por alguna razón que tengas que salir y vas viendo el camión y de verdad, o sea, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que se haya cuidado tanto o que se estén haciendo estas situaciones? Porque la gente vuelve a lo mismo. Y algunos ahí dentro del transporte público ni siquiera portan el cubrebocas. No me imagino si usaron el gel antibacterial, si hay algo para limpiar el lugar donde te vas a bajar a la hora de presionar el timbre, no sé. Todo eso es como un círculo vicioso que no nos va a dejar otra cosa más que llegar al momento en que definitivamente nos digan, se acabó, se cerró todo y entonces empezar a sudar frío. Es que sí están ¿cómo se podrá decir? Disminuyendo el rigor de las reglas en los lugares. Sí. Yo entré a un Oxxo al que siempre voy porque está muy vacío siempre, o sea, me gusta ir a ese lugar porque no veo que se acumule tanta gente. Pero algo importante es que vi entrar personas ya sin cubrebocas y los de las tiendas no les dicen nada. O sea, definitivamente sí, todos tenemos, como bien dijo Becky, mejor que nos aprieten, de verdad, porque si nuestra familia va a depender de la responsabilidad social, insisto, nuestros hijos no van a entenderlo hasta que no de verdad te empieces a sentir que te vas a morir. O sea, hasta que no la ves cerquita es cuando realmente le pones atención. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que nos aprieten, que suelten sí la economía, que la abran, pero escalonado, como no terrazas, no fútbol, no etcétera, ¿no? Porque si no, pues esto es escalonado también. ¿Y a dónde vamos a llegar en los números? O sea, finalmente nos acercamos sí a tiempos electorales, pero olvidémonos de lo electoral, sino como sociedad en general, ¿a dónde vamos a llegar con tantos muertos? ¿En qué nos vamos a quedar, no? O sea, los que nos quedamos, ¿qué? ¿O qué tal que nos toca también a nosotros y ya no vamos a poder estar? O sea, dificilísimo. Preocupante que te digan, oye, te voy a quitar a tu hijo 14 días y al ratito ya te lo entregan en cenizas o el cuerpo, o sea, terrible. Claro. Pero fíjate, hay una situación, ¿por qué los dependientes o los encargados de las tiendas no lo hacen para evitarse problemas o conflictos? Porque luego también la gente reacciona de ciertos modos que no es el más conveniente, ¿no? José Ángel. A ver, Alberto, no lo hacen porque tienen una autoridad tembeleque, una autoridad que no se baja los pantalones porque ahora tienen miedo de que les señalen como represores. Discúlpenme, en este caso, al único que veo con mayor responsabilidad es al Bronco. ¿Estás hablando del gobernador? Estoy hablando de todas las autoridades. Okay. Estoy hablando desde los municipios, los gobernadores y la federación. A ver,
los derechos humanos, por supuesto que se deben de respetar, pero el sancionar, porque no traes un cubrebocas, y sancionar inclusive hasta con arresto administrativo si se requiere, porque la gente no entiende, no es atentar contra los derechos humanos, es velar por el derecho sagrado de la salud y de la vida. Y eso es lo que debería de estarse entendiendo. Miren, déjenles comparto algo que publica y difunde hoy un diario local, uno de los que para el gobierno estatal actual podría considerarse como la mafia del poder, parte de la mafia del poder. Y este diario hoy menciona que a 4 meses desde el primer caso de COVID-19 en Jalisco, hoy con 1,216 defunciones confirmadas, los decesos atribuidos a COVID-19 se convierten en la tercera causa de muerte en nuestro estado. En el primer lugar lo ocupan las afecciones cardíacas, con 508 en promedio al mes, la diabetes con 448 en segundo lugar, y COVID-19 tiene un promedio de 294, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pero déjenles digo que a nivel nacional está peor la situación. Se encuentra como la segunda causa de muerte, solamente por debajo de las enfermedades del corazón. Esto no basta para que las autoridades digan, bueno, tenemos que poner un alto, sí, que se reactive la economía, pero sin excesos y obligando al cubrebocas. Y si la gente no lo utiliza, hoy me decían que hay personas en Michoacán que no lo usan, ¿saben por qué? Porque el presidente no lo utiliza, y si el presidente no lo utiliza, quiere decir que esto es un engaño. Y nada más esto nos muestra que es una terrible irresponsabilidad. Les digo otro caso, platicaba con personas de la Ciudad de México y me dio envidia porque dicen que cuando van al supermercado, desde que llegan, pasan por verdaderos filtros sanitarios que implica el túnel para sanitizarte, que implica el uso te obligan al cubrebocas, te dan guantes para ingresar y te toman la temperatura. Seguramente ustedes han ido al supermercado aquí. ¿Les han dado guantes? No. ¿Han pasado por un túnel sanitizante? No. A lo mejor les ponen gel y el termómetro lo utilizan, pero a veces hasta volteado para otro lado de la persona que lo está utilizando. Aquí no hay responsabilidad y por lo tanto pues la autoridad tiene que bajarse los pantalones. Si no quieren cerrar, que obliguen a la ciudadanía a tomar acciones. Y si no, que se castigue, que digan de qué manera sancionan y que no les tiemblen las cordas. Híjole, fuiste muy concreto, José Ángel, que era una de las preguntas que yo quería hacerles. La actitud del gobernador, ¿deja entonces qué desear? La actitud en comparación con el Bronco y en comparación con la situación que estamos viviendo aquí en Jalisco con el caso de Nuevo León, ¿o cómo estaremos? Tiene que ver con la coyuntura. Tiene que ver con la coyuntura propia de la región. Nosotros tenemos un gobernador muy firme, pero como dicen, a lo mejor en este momento lo vemos dudoso de tomar la decisión correcta. Pero si él tomara otra vez con firmeza esta decisión, pues yo creo que no solo por ser analistas, en el caso de algunos periodistas, yo creo que es válido que tomara una decisión firme, fuerte y acatarla como ciudadanos, no nos queda de otra. Como dice José Ángel, los lugares deben de ser, para entrar, tienen que tener una máxima de ponte gel, no traes cubrebocas, no puedes pasar, una persona por familia, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa comparativa tendríamos que tener mucho más datos, tanto en los números de muertos, los números de casos, tema hospitalario. Ellos son un estado fronterizo también, entonces las cosas no son, digamos, similares para poder poner al gobernador, ¿no? En comparación a otro más. Yo no sé qué tanto influye lo polarizado que está Jalisco con otros estados, que también cualquier decisión del gobernador se cuestiona. Malo si pone el botón, peor si no lo activa. O sea, también nosotros estamos muy polarizados en cualquier decisión que tome el gobernador. Habrá gente que lo critique, lo señale, pero ni modo, para eso está el gobernador y es para despeinarse, y él no tendría ese problema, ¿verdad? No tendría ningún problema en no despeinarse. Entonces, pero sí es cierto, aquí nos hace falta más medidas. Estoy de acuerdo, pero no puede haber un inspector en cada negocio, es responsabilidad de nosotros. Por ejemplo, en Colima que hay poca incidencia, pocas muertes, está prohibido que un menor de edad entre a un supermercado. Está prohibido. Aquí eso ni siquiera. No, o sea, no. Sí, pero es que, pero a ver, Becky, sí, tienes razón, por supuesto,
Pero si tú como ciudadano te pones una queja de decir, oye, en las tortas ahogadas de la esquina, o en la birrería, están dejando pasar a la gente normal, no traen cubrebocas, no hay sana Sí, distancia. claro. O sea, sí se vale que también podamos decir a la autoridad, oye, aquí hay un foco Ve de y velo, contagio. eso sí. Claro, ve y Eso velo y sí. revísalo. Y que pudieran tener, como bien lo dijo José Ángel, pues alguna sanción administrativa que tenga que ver con multa, Claro. con la cancelación de tu negocio, de tu licencia, etcétera, ¿no? O sea, sí necesitamos unas reglas más duras para poder llevar esto a cabo. Sí, eso sí estoy de acuerdo. Sí, Completamente. definitivamente debe haber una mayor participación e involucramiento de la autoridad municipal, que es la principal responsable de que esto se cumpla, ¿no? Porque de lo contrario, pues al contrario, se está haciendo más grande el problema y no se le está dando la solución debida. Ya lo que decía José Ángel con respecto al tema de la responsabilidad de cada uno de nosotros, pues yo creo que lo dijo, ¿no? En su primer momento lo dijo el gobernador, pero que no hayamos hecho caso es otra cosa. Pero la opinión es de ustedes, señores. José Ángel. A ver, pues les voy a poner otro ejemplo. Me platicaron de un caso de ayer en un coto habitacional en el que decidieron por parte de la mesa directiva ya comenzar a permitir en la terraza que se realizaran las fiestas. Fueron algunos vecinos a reclamarle al presidente de la directiva y les dijo, esa decisión yo ya la tomé y se va a hacer porque se va a hacer, hagan lo que quieran. Pues le vamos a hablar a la policía, pues no va a entrar. Y en efecto dicen que mandaron a hablarle a la policía y pues simplemente los guardias del coto no les permitían ingresar si no había autorización por parte de los directivos, a pesar de que muchos de los habitantes del mismo pues estaban molestos porque se están realizando fiestas con cantidad importante de personas en un mismo espacio, lo cual les puede repercutir a todos los demás. No se hizo nada, no pasó nada. Ahí, ¿cómo le hacen? Porque ahí también se ve limitada la autoridad municipal. Mira, el ejemplo también puede ser, hubo 3 giras del presidente de la República, ¿no? Estuvo en Guanajuato, en Colima y en Jalisco. Y en los 3 estuvo sin cubrebocas. En los 3 hizo lo que quiso, ¿sí? Y yo estaba esperando que hubiera una postura del gobierno del estado de Jalisco, porque aquí es obligatorio para todos, en un acto público, en un área común donde hay cierta cantidad de personas que todo el mundo traiga puesto, porque si no habría una sanción. Eso es lo que nos habían platicado. Entonces, pues te das cuenta que ni siquiera, o sea, yo hice un cartón que decía 100 pesos a que no se lo pone, ¿sí? Y 200 a que el gobernador se hace y no le dice nada. Entonces, pues no, o sea, bien lo dice Becky, los pelones es muy difícil que nos despeinemos en casos así. Por eso sudaba el gobernador. Sí, claro. Porque no se animó a decirle al presidente, Pues no, póngase el cubrebocas. pues Es que, no, ¿cómo le digo, no. verdad? Estaba sude y sude que decía, ¿cómo le digo? Pues si hubiera hecho acá una faramaya o algo, no sé, le traigo un regalito, ahí le va. X, no Sí, sé, bueno. Oye, y digo, finalmente a mí me gustaría de ese tema ser más conspiratorio. ¿Habrá información secreta que traiga alguna vacuna ya Andrés Manuel López Obrador y por eso se siente tan confiado? ¿Qué información tendrá él que nosotros no? Las nanomoléculas que traía No, es el detente. Sí, cierto, sí. Perdón. Digo, finalmente es ser humano, pero hay algo ahí Además raro, es el contagio moral del presidente, es el contagio moral, acuérdate. Claro. Señores, nos quedan prácticamente 5 minutos y hay un tema también importante, el comportamiento de la Guardia Nacional en Chihuahua. Tema que también preocupa. ¿A quién protege la Guardia Nacional? ¿A los ciudadanos? ¿Debe ir contra el crimen organizado o tiene que ir contra quienes protestan por el derecho de reclamar agua para sus tierras? Como ocurrió en Chihuahua, allá en la presa de la Virgen, algo así, ¿no? Las vírgenes. Las vírgenes, exactamente. Sí, o sea, por lógica tendríamos que saber que están para cuidar y salvaguardar los intereses del ciudadano y en este caso un derecho internacional que tenemos todos, que ese es el acceso al agua, ¿no? Y más en cuestiones de agricultura. Pero pareciera que el enemigo a vencer es el ciudadano común, el de a pie, y que los otros sí, yo creo que sigue esperando el presidente de la República, porque se acuerdan que dijo que al día siguiente de que él que hubiera ganado las elecciones, todos los malos del país se iban a volver buenas personas.
yo creo que sigue estando con la situación ahí de que ojalá y mañana ahora sí se convenzan y cambien las armas por buenos comportamientos. Yo creo que lo que nos preocupa a los ciudadanos es si hay un enfrentamiento de este tipo, debe ser calificado con la misma vara que calificaban a los gobiernos anteriores. O sea, no podemos estar pensando en lo que sucedía en Chiapas y que tuvo sus propias consecuencias, y que ahora que sucedan cosas con la Guardia Nacional, todos nos quedamos como expectantes porque ya son buenos. Y vemos un presidente que se preocupa mucho por una carta que hacen diferentes periodistas o actores de la sociedad civil, pero no responde y le da el tiempo necesario y no le responde a un video que estuvo en circulación sobre el tema de Guanajuato y el ejército completo que sale ahí de un cártel, ¿no? Entonces, y de repente ves esto que está pegándole al pueblo bueno, a los productores, a donde se supone que le iban a invertir presupuestos enormes. Es una incongruencia totalmente compleja de entender. No podemos entender y no podemos dejar de señalarlo. Está mal que la Guardia Nacional ocupe su fuerza para someter al pueblo. Sí, yo también no entiendo y lamento mucho lo que pasó, los videos que se vieron, porque al final de cuentas hemos visto una Guardia Nacional que se doblega cuando hay delincuencia organizada, cuando hay grupos armados que les quitan armas, los humillan, que tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo me gustaría ver a una Guardia Nacional fuerte, que le tuvieran, que le intimidara y todo, pero cuando ves en manifestaciones de personas que no están armadas, que van por una manifestación pidiendo verlo de una presa donde les tocan cierto porcentaje de agua y cómo los tratan, la verdad es que no entiendo cuál es el mensaje o cuáles son las órdenes, por qué con unos son muy fuertes y con otros los vemos muy débiles. No entiendo y lamento mucho que la Guardia Nacional la veamos en ese doble juego y afectando a la gente que más debería de proteger a Andrés Manuel López Obrador, porque ese es el pueblo, la gente que estaba ahí es el pueblo, son los campesinos, son los que están pidiendo agua para seguir y más en estos tiempos de pandemia. Y sobre todo, pues, ¿a quién protegen, verdad? ¿A quién están cuidando o qué están cuidando que pues no los dejaron ni siquiera tratar? José Ángel. Voy a salir en la defensa de la Guardia Nacional. Miren, el Estado tiene la facultad del legítimo uso de la fuerza. De hecho, es el único ente que tiene esta facultad. El legítimo uso de la fuerza corresponde al Estado y en este caso personificado también en la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Los habitantes de esta comunidad en Chihuahua se oponen al trasvase de agua a Estados Unidos en cumplimiento del Tratado de Límites de Aguas de 1944, que ha referido también el presidente López Obrador respetará su administración. Además, la semana pasada la Comisión Nacional del Agua ordenó la extracción del líquido de 511.9 millones de metros cúbicos de la presa de Chihuahua para cumplir con el pago a los Estados Unidos. A ver, hasta octubre. Se está respetando un acuerdo internacional que existe y por lo tanto tampoco es un asunto que se pueda negociar. Se ha asegurado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y por parte de la Comisión del Agua que hay garantía de agua suficiente para las actividades productivas locales. Los campesinos se oponen, sí, porque sí, llega la Guardia Nacional a tratar de retirarlos. Yo por lo menos digo, en este caso, no veo muertos, no veo balas de verdad. Veo que hasta el momento ha sido gas lacrimógeno y balas de goma para retirarlos del lugar. Por lo menos se procedió, creo, de la manera, disculpen el término, menos peor. No estoy de acuerdo, por la otra parte, quisiéramos ver el mismo rigor, eso sí, quisiéramos ver que también exista la misma eficiencia por parte de la Guardia Nacional cuando se trata de hacer frente a la delincuencia organizada. Esa parte la entiendo. Pero el uso legítimo de la fuerza ya tenemos que respetárselo de una buena vez, porque sí. nunca vamos a acabar. Pero acabas de decir algo importante, José Ángel. A todos, mande. José Ángel, acabas de decir algo muy importante. Ese tipo de balas de salva o de goma mataron a un niño en Chalchihuapan, Puebla, cuando estaba Moreno Valle. Y se hizo un escándalo nacional por el tema. O sea, sí, de acuerdo. Y perdón que te interrumpa porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero déjame decirte algo importante. A mí me gusta mucho el tema de analizar con técnicas de gobierno.
Y la gobernabilidad, precisamente, quise abrir un documento. En 2000, si no me equivoco, nada más déjame corroborar la fecha. Un segundito. ¿Dónde está la fecha? Fue 2017, 2018. Bueno, no quiero decir la fecha, disculpen. Pero la legitimidad de un gobierno tiene que ver con los grupos religiosos, con el Congreso, la burocracia sindical, ejército, oposición, la élite de los partidos y los empresarios. En este estudio que hicimos cuando era gobernador Aristóteles, el ejército tenía un 80% de legitimidad que se las da al propio gobierno. Entonces, el hecho que la Guardia Nacional actúe de esta manera quiere decir que va a tener un reflejo de no legitimidad ante el gobierno de la República. Y esas son de las cosas que yo siempre digo en los programas, que necesitamos una brújula para poder medir cada cosa. Solo hay dos puntos en este tipo de estudios que te dicen quiénes son los que tienen mayor legitimidad para transmitírtela como gobierno. Y son los grupos religiosos y el ejército. Y si no se cuida cómo actúa la Guardia Nacional, eso sí le va a repercutir directamente en la popularidad del presidente. Gracias, Carlos. Gracias a todos porque ya estamos sobre el tiempo. Les agradezco mucho sus opiniones, sus comentarios en este programa tan interesante que pudimos compartir. Muchas gracias, Alberto, a todos. Sí, dime. Alberto, perdón, nada más esperemos pronta recuperación para Zoé Robledo y sus acompañantes que sufrieron el accidente ayer por la noche en Chiapas. Después de acudir a algunas actividades, tienen fracturas, se registran según lo que se informó anoche, así que pues esperemos que se recuperen pronto. Pronta recuperación, así es. Pues muchas gracias a todos, gracias José Ángel, gracias Becky Reynoso, gracias Osvaldo, gracias Carlos. Yo los dejo, los espero el próximo miércoles, que tengan muy buena semana. Hasta el miércoles.